Buenas a todos, aquí Alecillo una vez más. Hace mucho tiempo que no grabo un vídeo, pero tenía ganas de grabar uno porque, pues bueno, estaba practicando con las 12 uvas de este año, he hecho una edición pasada y ya que tengo los problemas hechos y que los tengo recientes, pues qué menos que traerlos al canal, que yo creo que es algo que os interesa bastante. Entonces, en particular he cogido este de las 12 uvas de 2018-2019 y vamos a ver un poco los problemas. El primer problema es el problema 480, cuántas pido, y básicamente lo que nos da es el número de casos aquí, tenemos tres casos, y se nos dice que vamos a comprar una cierta cantidad de uvas, en este caso 24 uvas, y vamos a estimar cuántas de esas uvas nos salen malas. Entonces, por ejemplo, aquí la estimación, mirando a ojo 5 uvas, es que una nos sale mala, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos 24 uvas, si tuviésemos 20 uvas, esto sería muy fácil de calcular la estimación, ¿no? Cogeríamos 5 por cada 5 una, entonces nos saldrían 4 uvas malas de esas 20. Si tenemos 24, lo que se nos dice en el enunciado es que hacemos una estimación pesimista. A ver si encuentro exactamente, vale, aquí. Soy pesimista, entonces básicamente si una de cada 5 está mal y yo tengo 21 uvas, entonces voy a considerar que tengo 5 uvas malas. Las primeras 20 uvas me darían 4 uvas malas y esa última que se me queda sin grupo considero que es mala. Y aquí es donde viene la apreciación realmente importante de este problema, que es que imaginad que en vez de una uva mala, por cada 5 nos vinieran dos uvas malas. Nosotros tuviéramos 21 uvas. En ese caso, las 20 primeras uvas contribuirían con 10, no, 10. Tendríamos 4 grupos, serían 8 uvas malas, y luego en este grupo solo tenemos una uva mala. Entonces, aunque por cada grupo de 5 tengamos dos uvas malas, como solo tenemos una uva en este grupo, solo podemos tener con mucho una uva mala. Entonces, esto es lo que vamos a computar. Calculamos n entre b por a, es decir, cuántos grupos nos quedan. Por ejemplo, si el n es 24, entre b pues sería 24 entre 5, esto es división entera, me quedarían 4. 4 por 1, 4. Y luego tenemos que sumarle la del grupo que está suelto. Entonces, si nos queda algún grupo suelto, es decir, el módulo es distinto de 0, pues lo que tenemos que hacer es sumar el mínimo entre las posibles uvas malas del grupo, en este caso es 1, y el módulo de ambas. El módulo entre el número de uvas y el tamaño del grupo lo que nos dice es cuántas uvas nos quedan en este último grupo. Entonces, el caso que hablamos antes, si yo tengo por cada 5 dos malas, pero el módulo este es solo 1, pues nos vamos a quedar simplemente con esta uva que nos queda descontada. Pasamos al siguiente problema, problema 489. Veis que aquí tengo un montonazo de problemas resueltos. Ajedrez asistido por computador. En este problema lo único que se nos pide es que pasemos de una notación a otra. Entonces, una de las notaciones es la que vemos aquí en el tablero, que vosotros lo veis bastante pequeño, básicamente con una letra y un número, a otra notación que tiene dos números. Entonces, si veis la entrada, no hace falta leer mucho el enunciado, veis que el segundo número siempre va a ser el mismo, ¿vale? Si esto es un 1, pues lo vamos a mantener. Y ahora lo que tenemos que hacer es transformar la letra en, perdón, el número este en la letra. Entonces en el enunciado lo que se nos dice es que es invertido, es decir, esta H aquí será el número 1, número 2, número 3. Entonces si nosotros recibimos el 1, pues tenemos que sacar la H. Si recibimos el 5, 1, 2, 3, 4, 5, sacaríamos la D. El truco que he utilizado yo para resolver este problema bastante rápido es utilizar la equivalencia que hay entre caracteres y enteros, ¿vale? Tú puedes coger y si pones la A y haces un cast de A a entero, entonces este casteo básicamente te va a devolver un número, que ahora no recuerdo exactamente, pero es el código ASCII de la letra. Entonces, cogemos aquí, tenemos de la A a la H, la siguiente letra en el abecedario es la I, de tal forma que si nosotros restásemos I menos H, ¿vale? Si nosotros hiciésemos, voy a sacar aquí el Paint, si nosotros hiciésemos la operación I menos H y esto aquí lo casteamos entero,
¿vale? No sé exactamente qué reglas de casteo se aplican cuando restas. Estos son caracteres, ¿vale? Le pongo aquí las comillas, se ven un poquito mal, pero bueno, ¿me entendéis? Esto aquí, el resultado de esto sería igual a 1, que parece bastante sorprendente. Entonces, esto es lo que utilizamos aquí. La A es el primer número que hay aquí, ¿vale? Entonces, aquí, básicamente, nosotros vamos a leer un 5 y nosotros lo que vamos a hacer es restar i menos 5. Entonces i menos 5 es i menos 1 es h, i menos 2 es g, i menos 3 es f, i menos 4 es e, e i menos 5 es d. Y como el resultado de esto pues no está muy claro, le esfuerzo a que haga un casteo a char. Y esto ya me saca la letra, ¿vale? Un truco muy sencillo, pero que en este caso nos soluciona súper rápido el problema. Tercer problema, problema 482, los calcetines de Ian Malcolm. Básicamente vamos a tener calcetines de dos colores, negros y grises, y para cada uno de ellos pues vamos a tener una cierta cantidad, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos dos calcetines negros y dos grises. Entonces los grises pues los podemos emparejar entre ellos, los negros también. En este caso tenemos dos grises que podemos emparejar, pero un negro que no podemos emparejar, por eso la salida es negro solitario. Nos queda uno de cada uno, pareja mixta, y por último, si nos queda solo un gris y un múltiplo de dos negros o un número impar de grises y un número impar de negros, pues sacaríamos gris solitario. Entonces, como la cantidad de calcetines que vamos a tener pues no va a ser enorme, pues lo único que tenemos que hacer es sumar los negros y los grises que tenemos, ¿vale? Podríamos simplemente calcular si módulo 2 es 1 o 0 y calcularlo en módulo. Yo aquí simplemente he sumado. Una de las claves de este problema es leer la entrada. Esta entrada se puede leer de dos formas. Quizás la forma más sencilla era coger e ir leyendo carácter a carácter y parar cuando encontrásemos un punto, pero como yo sé que la entrada va a venir en una línea, que entiendo que se nos dice por aquí, ¿vale? Vale, bueno, aquí no se obliga a que el caso ocupe solo una línea, pero bueno, esta entrada yo entiendo que sí, por el resultado del problema entiendo que también. Básicamente lo que hago es leo primero la línea con el getLineChain S y bueno, me fijo pues si la línea solo tiene un punto, en este caso hemos terminado. Y si no, lo que hago es utilizo un objeto de tipo string_stream. Este objeto de tipo string_stream es súper útil y nos permite leer entradas que son un poco más complejas de lo habituales. Entonces lo que hago es cojo esta línea y el string_stream lo que va a hacer es tokenizarla. Este string_stream acepta un argumento como string de entrada, ¿vale? Que es esta de aquí, y lo que me va a permitir es ir leyendo de la string stream los tokens. Entonces yo cada vez que leo de la string stream me va a devolver un token separado por espacios, ¿vale? Es decir, si yo aquí mi entrada fuese algo más complicada, fuese por ejemplo A, B y C, ¿vale? La primera vez en C, bueno, aquí he dicho que sea un carácter, ¿vale? Pero podría haber hecho que fuese una string. Entonces podría haber leído primero A, luego la siguiente vez me habría vuelto el B junto y la siguiente C junto, ¿vale? Entonces aquí, como estamos leyendo solo caracteres, pues bastante trivial, pero si quisiéramos leer strings de longitud variable, esta es la forma más sencilla que conozco de hacerlo. Entonces nada, y luego simplemente sacamos la salida, eso es trivial. Me gusta más explicar las cosas divertidas del problema. Pasamos al cuarto problema, 433, preparando el reloj. Entonces, bueno, una cosa que no he dicho antes es que yo cuando he hecho la práctica no he resuelto los problemas en orden, ¿vale? Luego al final del vídeo compartiré el orden que he seguido, porque he seguido ese orden. Bueno, porque he seguido ese orden os lo iré diciendo ahora, pero luego lo veréis en conjunto. Y este es uno de los problemas que he hecho al final, porque es un problema en el que hay que trabajar con horas y estos problemas suelen dar unos pocos más de problemas, ¿no? Suelen tener más casos que son corner cases, suelen requerir más concentración, ¿no? Por eso lo dejé para el final. Entonces lo que se nos dice es que el caso de prueba va a tener dos números que van a ser fechas, ¿vale? Entonces este es el momento en el que van a empezar nuestras campanadas y este es el momento en el que van a terminar. Vamos además en este periodo a
hacer repicar 12 veces las campanas y además queremos conocer el instante en el que va a empezar la campanada número 2. Entonces, si nos fijamos en este caso, tenemos desde el 00 hasta el 44 segundos. Además, tenemos que tener en cuenta que la campanada número 0 empieza en este instante y la campanada número 12 se ejecuta en este instante, en el 44. Entonces, a pesar de que queremos 12 campanadas, lo que tenemos que encontrar son 11 espacios de tiempo iguales y por lo tanto, si dividimos pues 44 entre 11, pues van a pasar 4 segundos por cada campanada. Por ello, la segunda campanada va a empezar en el segundo número 4, ¿no? Además, se nos avisa de que puede haber casos un poquito raros, por ejemplo, que la fecha de inicio de las campanadas sea un número más grande que la fecha del final. Esto lo que va a significar simplemente es que empiezan en el día anterior y esto es un caso que tenemos que tener en cuenta. Entonces, ¿cuál es la forma más sencilla de resolver este problema? Trabajando con los segundos, ¿no? Entonces podemos transformar cada una de las horas a segundos y después calcular la diferencia de segundos. Diferencia de segundos con asteriscos, puesto que si nosotros calculamos la diferencia entre estos segundos y estos, el número va a ser negativo. Bueno, al revés, entre estos del final y estos del principio, ¿no? Porque esta hora tiene más segundos. Luego, lo que vamos a hacer es, una vez que tenemos la diferencia, calculamos, sabemos el número de intervalos, que es este número menos 1. Entonces, por ejemplo, aquí tendríamos 44, pues lo dividiríamos entre 11, tendremos el 4. Y luego a la fecha de inicio, que hay que tener en cuenta que estamos a la vez trabajando de forma dual con la fecha en horas, minutos y segundos y la fecha simplemente en segundos, no la suma de segundos, pues a esta fecha habrá que sumarle los segundos que se correspondan al número de intervalos que pone aquí menos 1, ¿vale? Es decir, la segunda campanada significa que ha pasado un intervalo y un intervalo de la longitud que hemos calculado gracias a la diferencia entre estos tiempos y esto de aquí. Entonces vamos a ver todo junto. En primer lugar, leemos las entradas. ¿Cuál es la forma más sencilla de leer esta entrada? Podríamos pensar que esto se puede leer como dos strings y que esto va a ser lo más sencillo. Pero en realidad hay una forma más sencilla, que es leer aquí un entero, luego leer un carácter, aquí leer otro entero, un carácter y leer otro entero aquí. C++ es lo suficientemente inteligente como para, si tú le obligas a leer un entero y luego un carácter, comerse la entrada de esta forma, ¿vale? Entonces, si nosotros leemos así, siendo h, m y s enteros y aux un carácter, vamos a leer los valores que queremos y aux lo vamos a tirar. Aquí tengo una función que es horas to seconds, ¿vale? h2, donde le voy a pasar las horas, minutos, segundos y me lo transforma a segundos. Y esta función evidentemente es trivial, solo tenemos que multiplicar pues, cada intervalo temporal por el número de segundos correspondiente. Entonces, estas dos funciones, estas dos líneas de aquí, para mí son bueno, esta aquí y esta aquí, perdonad, las líneas en las que tenemos que fijarnos. Antes hablábamos de la posibilidad de que la segunda fecha sea inferior a la primera. ¿Cómo solucionamos eso? Bueno, pues lo que hacemos es trabajamos con aritmética modular, restamos la fecha final, la fecha inicial a la fecha final, ¿vale? S1 negativo, S2 positivo, y a esto le vamos a sumar el número de segundos que tiene un día y luego vamos a hacer módulo esa misma cantidad. ¿Por qué? Bueno, pues si S2 es mayor que S1, en ese caso esto va a ser positivo, y el sumarle 8600 y hacer el módulo no va a tener ningún impacto, ¿sí? Por el contrario, si S1 es mayor que S2, esta resta va a ser negativa, pero nunca va a ser más negativa que 86.400. De tal forma que este módulo de aquí, como esto es negativo, le sumamos 86.400, esto va a ser menor que 86.400 y este módulo no va a tener ningún impacto. Entonces, en ambos casos estamos consiguiendo la diferencia de segundos entre las dos fechas y de forma súper sencilla. Además, aquí veis la división. Aquí estoy ya dividiendo directamente el número de intervalos menos 1 porque lo que estoy calculando es los intervalos que pasa entre campanadas. Esto es ese día. Y luego lo que decíamos antes, sumamos a la fecha inicial
los intervalos correspondientes, que son el número de campanada actual o que queremos sacar menos 1. Y otra vez volvemos a aplicar el módulo. ¿Por qué? Pues por lo mismo que antes. Nosotros estamos a punto de llegar a las 12, sumamos unos cuantos segundos, podemos pasarnos al día siguiente. Si ejecutamos aquí el módulo, nos evitamos ese problema. Y si no pasamos al día siguiente, aún sumándole las campanas que tenemos que dar, este módulo no tiene ningún impacto. Por otro lado, tenemos esta función, que lo que va a hacer es transformarnos los segundos a horas. Es un poco la inversa de la anterior. Y la gracia no está, evidentemente, en transformar los segundos a horas. Esto es trivial, simplemente tenemos que dividir entre los números que correspondan, sino en cómo se muestran. Porque este formato es bastante puñetero y muchos problemas se nos preguntan, ¿no? Queremos sacar justo las horas con dos espacios, o con dos ceros, los minutos con dos ceros, los segundos con dos ceros, y muchas veces pues nos sentimos tentados a hacer un if, ¿no? If el número es menor que 10, pues entonces saca un 0, y if el número es 0, pues entonces pon dos ceros, ¿no? Que puede parecer sencillo aquí, pero a lo mejor queremos mostrar años y de nuevo tenemos el mismo problema, que los días y los meses los queremos sacar con dos espacios y el año lo queremos sacar con 4, ¿no? Y ahí ya tenemos que empezar a distinguir más casos. La forma más sencilla de implementar esto es con estas dos funciones. Estas funciones, si no recuerdo mal, vienen en la librería iomanip. A lo mejor alguna viene en la librería Precision. A ver, vale, no le ha importado, entonces creo que no. Creo que vienen las dos en la iomanip. ¿Qué hacen estas funciones? En primer lugar, el set set width, básicamente nos dice que el ancho de lo que vamos a sacar es 2. Y normalmente este ancho se sacaría con espacios como relleno, es decir, si esta hora es 1, pues sacaríamos un 1 y dejaríamos como un espacio a la izquierda, si no recuerdo mal. Entonces para eso utilizamos setFill, aquí tú le introduces un carácter y va a rellenar, en vez de con espacios, con este carácter. Y luego sacamos la hora. Entonces, independientemente del ancho de esta hora, que no va a ser mayor que 2, vamos a gestionarlo correctamente. Si el ancho ya es 2 de por sí, por ejemplo, ahora es 10, pues entonces estas dos funciones no van a hacer nada. Y si el ancho es mayor que, es menor que 2, pues entonces ahí sí que lo van a rellenar, ¿no? Entonces, súper útil y definitivamente os lo recomiendo. Siguiente problema. 4, 8 o 4, si no recuerdo mal. Sí. El incidente de Dajran. Bueno, no sé cómo se pronuncia. Básicamente lo que nos dan son números que tienen una cierta cantidad de ceros a la izquierda y una cierta cantidad de ceros a la derecha que nos sobran y tenemos que eliminarlos. Entonces, una de las cosas más importantes de este problema es tener mucho cuidado con los casos extremos y ellos pues nos dan este caso de prueba que la verdad es que es súper útil. Además, hay aquí en la entrada varias cosas que son importantes, que es importante leerlas, ¿vale? Un número no negativo potencialmente con decimales y ceros sobrantes a la izquierda de la parte entera o a la derecha de la parte fraccionaria. Todos los números tienen parte entera, pero la parte fraccionaria es opcional. Esto lo tenemos que tener en cuenta. Para limpiarlo es muy sencillo. Aquí el código podéis parar, ¿vale? Ahora hago un repaso súper rápido, pero os dejo aquí la idea. Y empezamos desde la izquierda. Sabemos que va a haber siempre parte entera, puede no haber parte fraccionaria. Entonces vamos a barrer hacia la derecha buscando el 0. ¿Vale? En este caso, perdón, el punto que separa la parte entera de la fraccionaria. Entonces, mientras no encontremos un 0, vamos a llevar un indicador que nos dice que estamos en esta parte de ceros que se pueden eliminar. Y una vez que lleguemos a un número distinto de 0, ya ese indicador lo marcamos a false, ya estamos en la parte importante y todos los números que vengan a partir de ahora los vamos a ir copiando a un string o podríamos simplemente pues quedarnos con este índice, pero copiarlo a una string yo creo que facilita las cosas hasta llegar al punto o terminar la entrada, ¿vale? Una vez que hayamos llegado al punto, vamos a hacer lo mismo desde la derecha y vamos a aplicar exactamente la misma técnica. Vamos a barrerla hacia la izquierda hasta que encontremos el índice que ya hemos encontrado antes, ¿vale? Y si este índice pues, será al final de la string, significa que no hay parte fraccionaria y nos podemos ahorrar eso. Entonces lo que hacemos aquí, si llegamos al punto, paramos
y este índice nos va a marcar por donde nos encontramos. Ceros izquierda es true si sabemos que estamos en la parte toda de ceros que podemos limpiar, entonces si no estamos ya en esa parte, siempre lo guardamos en esta string a la que yo llamo izquierda, en un alarde de genialidad y de ingenio. Y en el caso de que el número, o sea, estamos todavía en la parte de ceros, pero el número sea distinto a cero, pues entonces marcamos el flag y añadimos el carácter. Desde la derecha hacemos lo mismo, mientras que i de x2, que empieza en el final de la string, sea mayor que índice, estrictamente, porque si es igual, estamos en el punto. Y aquí, si os dais cuenta, si no hay parte fraccionaria, aquí no entraríamos, pues hacemos exactamente lo mismo, ¿vale? Esto es lo dual de esto, moviéndonos en la otra dirección. Por último, en la string derecha, como hemos ido de derecha a izquierda, los hemos metido en el orden inverso, es decir, aquí habremos metido primero este 3 y aquí este 3. Si esto fuese, por ejemplo, pues 64, pues tendremos 46, le damos la vuelta. Y aquí contemplamos 4 casos. Si la parte izquierda es vacía y si la parte derecha es vacía, ¿vale? Y aquí los otros dos los gestionamos adecuadamente y ya está. Muy sencillo. Siguiente problema. 485, que es senda pirenaica. Básicamente nos van a dar un array, por ejemplo este de aquí, que es más largo, 1, 2, 1, 2, 1, que lo que nos indica es la duración de las etapas. Y lo que queremos saber es cuánto nos queda hasta la etapa del final. Entonces aquí, por ejemplo, pues cuando nos queda la última etapa, nos queda 1, si nos queda estas etapas, pues las sumas 3, si nos queda esto 4, ¿vale? Entonces, totalmente trivial, leemos la entrada y después sumamos de derecha a izquierda y vamos guardando. O aquí yo lo he hecho al revés, primero a medida que leía sumaba todo y luego aquí simplemente pues ya, aquí por ejemplo tenía ya el 7 y luego cuando me muevo hacia la derecha pues le resto 1, tengo 6. Voy sacándolo y tengo el resultado. Problema súper sencillo. 486. Hay que compartir. Vale, este para mí ha sido uno de los problemas más complejos, sino el que más del concurso y ya veis que está bastante delante, nos quedan todavía 5 problemas aparte de este. Y lo que nos dice es que a nuestra familia le encantan los macarons que hemos llevado. Entonces tenemos aquí 2 personas y una de las personas se ha comido la mitad de los macarons y la otra un tercio. Aquí tenemos 3 personas, se han comido un cuarto, un tercio y un cuarto. Si os fijáis, nunca suman 1. ¿Por qué? Porque lo que se nos pregunta es qué porcentaje de los macarons nos quedan. ¿Vale? Entonces, aquí nos están dando fracciones. Lo que necesitamos hacer es calcular el mínimo común múltiplo de estas fracciones. ¿Vale? Aquí, por ejemplo, pues tenemos un cuarto, un tercio, un cuarto. El mínimo común múltiplo es 12. Esta primera persona se habrá comido 3. Esta segunda 3. Esta aquí se habrá comido 4. ¿Vale? Así que se han comido entre todos 10 macarons. Nosotros nos quedan para comer 2 macarons de esos 12. Aquí tenemos 6 macarons, mínimo con múltiplo entre 2 y 3 y se han comido 5. Esta primera se ha comido 3, esta 2. Por eso nos queda un macaron para nosotros. Y aquí pues tenemos 5 macarons, solo una persona que se ha comido 2, 3 macarons. Entonces, ¿cuál es la idea de este problema? Voy a sacar aquí el Paint y voy a escribir los números. Entonces vamos a trabajar con el caso de 4, 3 y 4. ¿Vale? Esto aquí son los denominadores, aquí arriba voy a poner unos. Entonces, este problema se resume en calcular el mínimo común múltiplo de una serie de números de una forma rápida y lo más inteligente posible. Entonces, la clave está en este bucle que tenemos aquí. Y voy a intentar explicar un poco la idea. Si nosotros tenemos 4 y 3, ¿vale? Nos estamos fijando solo en las 2 primeras personas, ¿vale? La idea va a ser ir, mirar primero, bueno, ir uno a uno, ¿vale?
De hecho, el primero lo vamos a considerar aquí también dentro del bucle, ¿vale? Entonces, vamos a empezar con 2 y una vez que tengamos la idea, vamos a ver cómo encaja eso en este bucle. Si nosotros queremos calcular el mínimo común múltiplo de 4 y 3, el cálculo que se hace normalmente es coger 4 por 3 y dividirlo entre el máximo común divisor, que en este caso es 1, ¿vale? Entonces, el mínimo común múltiplo es 12. Esta fórmula probablemente la hayáis visto despejada con el máximo común divisor aquí, ¿vale? Máximo común divisor por mínimo común múltiplo de A y B es igual a A por B. Entonces, la idea de este problema se basa en cuál es el impacto que tiene añadir un nuevo número al mínimo común. Nosotros no podemos aplicar esta fórmula todo el rato porque podemos tener muchos McHones, ¿vale? Podemos tener, a ver, 10.000, ¿vale? Entonces imaginad que tenemos 10.000 y que tenemos aquí un 10 a la 9 y estamos continuamente multiplicando por 10 a la 9. Tendríamos un overflow. Entonces, la idea está en calcular, dado el array procesado hasta un cierto punto, qué es lo que añade el nuevo macaron al mínimo común múltiplo. En este caso, por ejemplo, nosotros aquí ya tenemos que el mínimo común múltiplo de los dos primeros es 12 y además, si somos un poco pícaros, vemos que el añadir el 4 este de aquí no aporta nada, ¿vale? No es lo mismo añadir aquí un 4 que añadir aquí un 5. Ese 5 sí que nos aportaría al mínimo común múltiplo. Entonces, en el caso de que nosotros añadamos aquí un 5, sí que necesitaríamos añadir al mínimo común múltiplo, pero si nosotros tenemos aquí un 4, no tenemos que añadirle al mínimo común múltiplo. Y si nosotros estamos pensando en algún sucedáneo del mínimo común múltiplo, es decir, nosotros estamos pensando en, bueno, vamos a calcular un número que divida a todos los denominadores, pues eso, multiplicándolos todos directamente, que haríamos en el overflow. Entonces, la clave está en calcular el GCD, el máximo común divisor entre el mínimo común múltiplo y el número actual, ¿vale? Entonces nosotros vamos a poner el ejemplo, tenemos aquí el 12 de los dos primeros y tenemos un. Entonces, si nosotros calculamos el máximo común divisor entre estos dos, 12 y 4, aquí nos va a salir un 4. ¿Y qué es lo que significa esto? Que este 4 aquí no aporta nada al 12. Porque si aportase algo al 12, al mínimo común múltiplo, no sería el número que vamos a añadir exactamente igual que el máximo común divisor de ambos. Para que se entienda esto un poco mejor, imaginemos que tenemos, por ejemplo, 12 y 8, ¿vale? Y calculamos el máximo común divisor. En este caso también es 4, lo que significa que este es, bueno, esto aquí es 2 a la 3 y esto aquí es 2 a la 2. Lo que vemos con esto es que eh, este número nuevo aquí necesita al menos un 2 más para que el número que estamos calculando aquí, el máximo común múltiplo, o este número que queremos que divida a todos los números, ¿vale? Divida también al 8, porque nos falta este 2, ¿vale? Siento si la explicación no es muy clara, pero la idea intuitiva espero que sí que quede clara, que es que gracias a esta operación, a calcular el máximo común divisor entre el número que estamos calculando aquí, que hemos llamado mínimo común múltiplo, pero vamos a olvidarnos por un segundo de si es el mínimo común múltiplo o no. Simplemente un número que divide a todos los denominadores. Y el denominador actual nos sirve para calcular qué es lo que le tenemos que añadir a este acumulador de aquí, a este divisor de aquí, para que siga dividiendo a todos hasta el punto actual, ¿vale? Estamos añadiendo uno nuevo, pues tenemos que añadirle algo a nuestro acumulador, tenemos que multiplicarlo por algo para que siga dividiendo. Y este divisor, ¿vale?
que divida los denominadores es el mínimo común múltiplo porque siguiendo esta aproximación, utilizando el máximo común divisor, nunca añadimos nada que no es necesario, ¿vale? Entonces, con esto aquí calculamos el máximo común divisor, este es un algoritmo bastante conocido, y aquí lo que hacemos es dividimos el denominador entre el máximo común divisor, ¿vale? Pues si son iguales, pues la división es 1, entonces al acumulador este no añadimos nada, y si son diferentes, pues añadiremos esa porción, esos divisores de nuestro número que faltan para que el acumulador lo divida también. Vale, entonces, una vez tenemos ya el denominador que divide a todos los números, o sea, el acumulador que divide a todos los denominadores, y además sabemos que es el menor, pues tenemos la garantía, como se nos dice aquí, que nunca es mayor a la 9, pues que no nos vamos a salir. Y luego pues ya utilizamos eso para calcular los macaconos que nos quedan. Pues nada, espero que haya quedado claro, un poco complejo. Dejadme en los comentarios si no ha quedado algo claro y lo intento explicar un poco mejor y vamos al siguiente problema. Entonces, en este problema se nos habla del giratiempo. Los que seáis fans de Harry Potter sabréis que Hermione Granger lo utilizaba en una película, que no recuerdo ahora si era la tercera, y es un aparato que por cada vuelta que das pues te permite retroceder una hora. Y lo que se nos dice en el enunciado es que cada vez que lo giramos tardamos un segundo. Entonces si queremos retroceder 10 horas, le daremos 10 vueltas, pero no retrocederemos a hace 10 horas. Retrocederemos a hace 9 horas, 59 minutos y 50 segundos, porque ha habido 10 segundos que hemos pasado desde que hemos empezado a girar hasta que hemos terminado. Entonces, la cantidad de horas que podemos querer retroceder es arbitrariamente grande, bueno, arbitrariamente, hasta 10 elevado a 18, una cantidad enorme, y esos segundos, que parece que no son nada en números muy pequeños, pues se acumulan y hacen que sean enormes, ¿no? Entonces, eso puede hacer que esos segundos junten una hora extra. Entonces, si queríamos, por ejemplo, volver atrás 3.600 horas, vamos a pasar 3.600 segundos dando vueltas. Es decir, que al final de todas esas 3.600 vueltas, vamos a tener que dar una extra por esos segundos que hemos pasado dando vueltas, ¿vale? Entonces, calcular cuántas vueltas hay que dar. Y la clave aquí, la clave de este problema, está en fijarse en que eso que nos queda son unos segundos que no nos podemos perder, ¿vale? Al final la idea intuitiva de este problema es coger y decir, mientras que me queden horas por retroceder, voy a dar tantas vueltas como necesite. Y al final de retroceder las horas que quería inicialmente, voy a haber pasado unos cuantos segundos dando vueltas. Entonces voy a ver cuántos segundos he pasado dando vueltas y voy a hacer otra iteración del bucle, pero en este caso con menos horas, ¿vale? Sabemos que esto va a converger porque pues en cada vuelta dividimos las horas, ¿no?, entre este 3.600. Entonces, ¿cómo gestionamos esto? Pues leemos las horas y aparte nos quedamos con los segundos, ¿vale? Inicialmente tenemos que retroceder n horas y 0 segundos. Entonces, el número de vueltas que vamos a tener que dar, resultado, le sumamos las horas que queremos retroceder, ¿vale? Las horas pasan a ser 0 y los segundos le tenemos que sumar las horas que hemos retrocedido, porque al final, pues, por cada hora que hemos retrocedido, hemos dado una vuelta que hemos tardado un segundo, ¿vale? Y aquí, la nueva cantidad de horas que voy a tener que retroceder, ¿vale?, son los segundos entre 3.600, pero los segundos no los dejamos a 0. Los segundos tenemos que calcular el resto de 3.600. Y la clave está en estas dos líneas de aquí, que nosotros no igualamos los segundos a las horas que hemos ido hacia atrás, las sumamos, aquí puede haber segundos restantes, y aquí hacemos el módulo, no lo dejamos a ceros, porque pueden quedarse segundos en el tintero. Y como estamos haciendo varias iteraciones, puede ser que la suma de los segundos acumulados en varias iteraciones nos den algunas vueltas extras. Siguiente problema, 488.
me duermo en los juegos. Este problema es muy sencillo. Este aquí es el número de etapas que va a tener, o de checkpoints que va a tener nuestro juego. Aquí va a tener 4, lo que significa que el primer checkpoint va a ser en el segundo 3, el segundo en el 7, el tercero en el 14 y cuarto en el 20. Y yo aguanto en cada tanda de juego 8 segundos. Entonces, por ejemplo, pues en la primera tanda, como mucho, puedo llegar hasta el segundo checkpoint. Me dormiría aquí. Luego, en la siguiente tanda, otros 7 segundos hasta el 14. Y luego, en la tercera tanda, del 14 al 20, 6 segundos. Necesito 3 tandas para terminar la partida. Por otro lado, aquí aguanto 8. Primera tanda para llegar aquí. Segunda tanda para llegar hasta el 16. Entonces tengo que calcular el mínimo número de tandas. Básicamente lo que hago es un bucle for y en ese bucle for lo que voy a calcular es cuánto he pasado desde la última tanda y si necesito descansar y hacer una nueva tanda o no. Entonces la distancia que voy a recorrer en el índice actual, ¿vale? Si estoy en el primer índice y el checkpoint está en el 3, pues voy a tardar 3 segundos. Entonces esto es un operador ternario, para los que no lo conozcáis. Básicamente aquí se evalúa esta condición booleana. Si es true, se ejecuta o se devuelve la primera parte. Si es false, la segunda. Entonces, si y es 0, pues simplemente vamos a restar el número 3 menos el 0. Vamos a necesitar 3 segundos. Por el contrario, si esto es distinto de 0, pues lo vamos a restar al anterior, ¿no? Aquí, por ejemplo, haríamos 7 menos 3, necesitaremos 4 segundos. Entonces, si la distancia que recorremos en este periodo más lo que ya hemos acumulado en este periodo es mayor que j, que es lo que aguantamos jugando, entonces necesariamente vamos a necesitar una nueva tanda de juego y además en esa tanda de juego vamos a llevar esta distancia recorrida, ¿no? Por ejemplo, cuando digamos bueno, ahora cuando he explicado el otro caso, vemos el ejemplo. Y el segundo caso es que no nos pasemos entre lo que ya hemos acumulado y la distancia que recorremos ahora. Entonces, en este caso, podemos ir jugando en la sesión actual y no necesitamos hacer un descanso y iniciar otra sesión de juego, ¿no? Entonces, inicialmente sabemos que siempre va a haber al menos una sesión de juego, porque siempre hay al menos un checkpoint, se nos dice en el enunciado. Entonces, la solución, el número mínimo de rondas de juego que necesitamos es una, y en esa ronda en particular no vamos a llevar nada de tiempo acumulado. Vamos al 3, para ir al 3, distancia es 3, la distancia más lo acumulado es 3, que es menor que las 8 unidades que podemos soportar, así que sumamos. Y ahora mismo estamos en la tanda número 1 con 3 unidades. Vamos a la segunda, 4 unidades, acumulados 7, y luego cuando vamos a la tercera tenemos acumulados 7 y distancia 7. Distancia más acumulado es mayor que los 8 que somos capaces de jugar, la solución, y en la siguiente sesión de juego empezaremos con 7 unidades. Repetimos esto y el problema es bastante sencillo. 469. Nos mudamos. Este problema es también muy sencillito. Básicamente se nos dan una serie de clases de alumnos, ¿vale? Aquí tenemos una clase con 10 alumnos, otra con 20 y otra con 30. Y también aulas. Este aula tendría un aula de capacidad para 31 alumnos, está para 12 y está para 20. Y lo que queremos saber es si podremos alojar a todos nuestros alumnos en las aulas. Entonces, esto se puede mostrar, hay técnicas para hacerlo, pero es bastante intuitivo que si nosotros ordenamos los alumnos y ordenamos las aulas, lo que nos va a convenir siempre es meter a el grupo más grande de alumnos en la aula más grande, el segundo grupo de alumnos más grande en la segunda aula más grande y así sucesivamente. Si hacemos, si trabajamos de esta manera, es bastante evidente que si yo en algún momento no puedo introducir al grupo de alumnos en el aula que corresponde, entonces no puedo completar la asignación, ¿vale? Y para ello os voy a poner un ejemplo. Arriba van a ser los alumnos y abajo van a ser las aulas. ¿Vale? Entonces supongamos que tenemos aulas de capacidad 30, 20 y 10
Bueno, evidentemente el número de aulas tiene que ser mayor o igual que el de alumnos, si no estamos acabados. El número de alumnos es 25, 24 y 12. Entonces, nosotros, ¿qué es lo que hacemos? El grupo de 25 a la clase 30. Todo perfecto. El grupo de 24 a la clase de 20. Y no entran. Entonces, aquí ya sabemos que la solución es que no. ¿Podríamos haberlo hecho mejor? No. Porque si yo llevo el grupo de 24 a un aula de 30, ¿vale? Entonces, un grupo más grande va a tener que caber en un aula más pequeña, lo cual es más complejo. Evidentemente, si tengo un grupo más grande, quiero asignarle un aula más grande. Si esta asignación funcionase, si el 25 lo pudiese colocar aquí en el 20 y el 24 lo pudiese colocar en la clase de 30 espacios, entonces podría intercambiarlos, ¿vale? Podría coger y decir, no, yo es que el de 25 lo voy a llevar a la clase de 30 y el de 24 lo voy a llevar a la clase de 20 y la asignación funcionaría exactamente igual, ¿vale? Por ejemplo, si cambiamos este 20 por un 28, ¿vale? Entonces, si la asignación en la que al 25 le pongo el 28 y al 24 el 30 funciona, 100% seguro la asignación en la que el 25 lleva al 30 y el 24 lo lleva al 28 va a funcionar también, ¿vale? Entonces, no tiene ningún sentido invertirlos. Y ahora, deshacemos. Sí, podría, habiendo llevado el 24 al 10, haberlo hecho mejor. No, porque si el 24 no entra en la clase del 20, entonces en la clase en la que entran 10 alumnos, pues no va a caber tampoco, ¿no? Entonces esta es un poco la demostración así a bote pronto y un poco intuitiva de por qué esta es la estrategia acertada y la demostración formal es bastante similar a lo que os he expresado yo de coger dos parejas, intercambiarlas y ver qué es lo que sucedería. La implementación, lo más interesante está aquí, queremos ordenarlos de mayor a menor. Un sort entre begin y end nos lo ordenaría menor a mayor. Si hacemos rbegin y rend, son los iteradores inversos, no sé exactamente cómo se llaman. Esto nos ordena de mayor a menor, ¿vale? Y luego simplemente inspeccionamos a ver si la asignación está greedy y es correcta o no. Siguiente problema, 490. Turismo de luces. Vale, lo que queremos ver es en intervalos de tamaño k cuál es la mayor espectacularidad que podemos conseguir. ¿Vale? Aquí, por ejemplo, tenemos 5 números, intervalos de tamaño 3 y la espectacularidad es la diferencia entre los números del intervalo. 100, 200, 200, 250, es decir, la espectacularidad entre estos dos es 100, la espectacularidad entre estos dos es 50. Entonces, la espectacularidad de este intervalo sería 150. Aquí, por ejemplo, pues la espectacularidad es 300, que es la solución. Otra cosa interesante es que podemos recorrer la calle en los dos sentidos. Entonces, en este caso, por ejemplo, la espectacularidad máxima es 100 porque nosotros podemos ir del 300 al 400. Clave número 1 de este problema, que nosotros queremos calcular ventanas de tamaño 3, pero la espectacularidad es la diferencia entre los elementos. Entonces, una ventana de tamaño 3 entre estos elementos realmente se puede expresar como una ventana de tamaño 2 entre las diferencias de estos elementos. Y esto va a simplificar notablemente el problema. Entonces nosotros cuando leemos, en vez de leer directamente los números y luego trabajar con ellos, lo que hacemos es leemos las diferencias entre el anterior y el siguiente, ¿vale? Que es lo que hacemos aquí. Esto nos va a obligar a trabajar con ventanas de tamaño k-1, pero hace las cosas mucho más sencillas. Y lo único que tenemos que hacer es un algoritmo de ventana deslizante, ¿vale? Nosotros tenemos aquí dos diferencias, aquí otras dos, y lo que vamos a hacer es irnos moviendo hacia la derecha de tal forma que tenemos aquí esta ventana. Cuando nos movamos hacia la derecha, lo único que tenemos que hacer es añadir la diferencia entre estos dos y restar la diferencia entre estos dos. Aquí tenemos una ventana de tamaño 3, que es muy pequeña, pero imaginad que tenemos una ventana de tamaño 100.000. En vez de sumar cada vez que nos movemos hacia la derecha los 100.000 elementos, lo único que tenemos que hacer es sumar el primero y restar el último.
Y la última cosa que tenemos que tener cuidado es las dos direcciones. Eso lo podemos hacer utilizando el valor absoluto. ¿Vale? Entonces, cuando calculamos el máximo, no calculamos el máximo entre el mejor hasta ahora y el actual, sino que calculamos el máximo entre el mejor hasta ahora y el valor absoluto. El último problema, que es el problema 491, lo que nos dice es que queremos comer 12 uvas. Tenemos un número n de uvas, ¿vale? Que aquí pues, son 24, y cada una de estas uvas tiene un peso, de tal forma que nosotros podemos comer con mucho hasta un cierto peso, que es el que se indica aquí. Entonces, para resolverlo, bueno, y el resultado es el número de posibles combinaciones diferentes que satisfacen que las uvas que hemos cogido no las podemos comer. Solucionamos esto mediante un algoritmo de vuelta atrás. Entonces, para cada uva vamos a coger las uvas. Vale, por ejemplo, vamos a coger el último caso. Tenemos 2 uvas de tamaño 30 y 11 uvas de tamaño 1. Y podemos con mucho 45. ¿Vale? 30, 30 y 11 uvas de tamaño. El peso máximo es 45 y si nosotros cogemos las 2 uvas de tamaño 30, vamos a excederlo. Entonces, todas las soluciones van a ser una de estas uvas y todas estas, lo que nos da un total de 2 soluciones diferentes, que es el resultado que vemos aquí abajo, ¿vale? En este caso, 2 soluciones. Entonces, vamos a coger el tamaño de las uvas y los vamos a ordenar de mayor a menor. En verdad, esto es una optimización, pero creo que no es necesario. Y para cada una de las uvas vamos a ir recorriendo este array de tamaños de izquierda a derecha, usar el negro, que se ve mucho mejor. Y para cada uva vamos a probar a introducirla en nuestra solución o no introducirla. Entonces, si nosotros la introducimos, lo que va a ocurrir es que tenemos una uva más en nuestra solución, pero tenemos 30 de peso más. Mientras que si no la introducimos, vamos a considerar solo estas uvas y no vamos a tener la uva extra, pero tampoco vamos a tener esos 30 de peso extra. Entonces, esta es la función que se encarga de hacer esa vuelta atrás. Si el peso actual es mayor que el peso máximo, estos de aquí son parámetros, lo pongo como long long porque creo que según el enunciado se puede ser mayor que los enteros. Entonces, en este caso, 100%, mi solución se pasa del peso máximo admitido, entonces no es una solución válida. Si ahora mismo tenemos 12 uvas en nuestra solución, uvas actuales, y además no nos hemos pasado el peso, que es lo que acabamos de comprobar, entonces hemos encontrado una nueva solución y volvemos hacia atrás. Si el número actual, es decir, la uva que estamos considerando, es igual al tamaño del array, significa que hemos llegado al final, no tenemos más uvas. Y en la condición anterior sabemos que no estamos en la última uva. Perdón, no tenemos las 12 uvas, ¿no? Entonces estamos en la última, no podemos conseguir esas 12 uvas, pues volvemos hacia atrás. Y este es el caso en el que comprobamos a añadir o no añadir la uva, ¿vale? Si la añadimos, pues entonces vamos a pasar a la siguiente uva con una uva más, pero también con más peso. Si no la añadimos, pasamos a la siguiente uva, pero no tenemos una uva más y no tenemos más peso. Y como el tamaño es pequeño, con mucho podemos tener 24 uvas, pues esto aquí sí que nos entra en tiempo. La complejidad de esto es solo 24, pero luego estamos ejecutando algunas podas, ¿no? Por eso tenemos que tener cuidado con los casos base. Y esta sería la explicación de todos los problemas. Por último, quería compartiros que he preparado aquí una tabla con el tiempo que he tardado yo en resolver los problemas y lo que tardé en resolverlos en aquel momento en el concurso, ¿vale? Si veis, pues conseguí la primera posición, así que no era mal tiempo. Y esto lo hago para resaltar la importancia del orden en el que resolvéis los problemas, ¿vale? Es crítico el orden en el que resuelves los problemas. Yo aquí, en el entrenamiento que soy, evidentemente estos dos tiempos no son nada comparables, ¿vale? Los problemas, pues hay algunos que me suenan, ¿no? Entonces tardo menos en hacerlos y también en leerlos. Además no estoy nervioso, no estoy en mi casa tranquilamente entrenando, que no me juego nada. El juez, cuando estás en el concurso, suele tener mucha más carga, entonces hay veces que tarda en cargar las páginas de los enunciados, los veredictos tardan mucho, ¿no? Entonces no consigues instantáneamente el veredicto y puedes solucionar el problema.
hasta que consigues el veredicto erróneo y luego te pones a solucionarlo, pierdes mucho más tiempo en el concurso, ¿no? Entonces no es para ver la diferencia, sino, por ejemplo, yo hoy he hecho el primero, el segundo, el tercero, luego he llegado al cuarto. Este era de trabajar con horas y lo he dejado para el final porque sabía que este me iba a llevar más tiempo. En este aquí he tardado tan solo 8 minutos, ¿no? Si os fijáis, en el concurso, en este primero tardé 4, que más o menos es lo mismo, ¿no? Entre lo que tardan en ser los enunciados y tal. Luego aquí el tercero también tardé más o menos lo mismo, pero aquí en el segundo ya empecé a tener problemas, ¿vale? Aquí no sé exactamente pues, si le he mal enunciado, si lo dejé para después por no leerlo demasiado, etcétera. Aquí tardé ya mucho en resolverlos porque tuve un error y tuve que volver atrás, pero sobre todo, si os fijáis, gracias a leer los enunciados y a saltar problemas, a saltarme este de aquí y este de aquí, perdón, y este de aquí que eran de fechas y que he visto que va a tardar más, y este de aquí en el que invertí un poco de tiempo, pero me di cuenta rápido de que me estaba dando problemas y no va a poder sacarlo, pues puede saltar a los problemas del final, que en teoría eran más complejos, pero sabiendo la técnica, pues se podían sacar súper rápido, implementar súper rápido, y conseguí aquí meter problemas en muy poco tiempo y al final ahorrar muchísimo. Tiempo del total, ¿vale? Entonces, de cara a las 12 uvas, siempre pensad en que, aunque un problema esté más al final y en teoría sea más complicado, si habéis practicado, no son problemas tan complicados y muchos de ellos pueden ser más rápidos de implementar, así que no dejéis ninguno sin leer bien y decidid cuidadosamente cuáles atacáis. Así que esto es todo, se ha hecho un poco largo, unos 50 minutos, pero espero que os haya servido. Un abrazo a todos y mucha suerte.